el, el link. ¿Tú estás ahí? ¿A quién es este? Wilson Martín. Sí, esperemos a las 6:10, no hay problema. Vale, entonces entre las 6:10. Quien nos acompaña en la sesión de hoy. Hoy tenemos el tema de hermenéutica constitucional para este grupo. Doctor Perilla, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Doctor Perilla, me voy a permitir presentarlo. El doctor Perilla es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial, magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes y magíster también en Educación de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho. El doctor Perilla ha sido investigador senior reconocido por Colciencias o MinCiencias, autor de diferentes libros en el área de educación y temas jurídicos, asesor de litis para las pruebas Saber Pro. Se ha desempeñado como decano, docente, universitario y consultor en temas de innovación pedagógica. Ha recibido premios de excelencia de docente en varias universidades. Doctor Perilla, su experiencia laboral creo que se resume un poco más en la academia y en la asesoría de estas pruebas. La experiencia concreta del doctor Perilla en laboral es la siguiente: es gerente de convenios en la Universidad de los Andes, decano de la Facultad de Educación en la Universidad Sergio Arboleda, coordinador de docencia en la Universidad Sergio Arboleda y Católica, investigador en la Universidad de los Andes. Entonces, doctor Perilla, hoy usted nos acompaña con la clase de hermenéutica constitucional, hermenéutica jurídica, perdóneme, y queda en sus manos el grupo. Muchísimas gracias por asistir y por poder contar con usted nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos los que están aquí presentes. Por ahora, nuevamente tengo inhabilitada la función de compartir pantalla, pero eso es muy fácil que nos ayuden a volverme coanfitrión nuevamente. Me encanta estar con todos aquí el día de hoy compartiendo este espacio. Sin duda vamos a vernos durante 4 clases. Nos vamos a ver de hoy al viernes y vamos a abordar 2 temas fundamentales, pero todos siempre en torno a los procesos constitucionales. El día de hoy vamos a trabajar en torno o vamos a comenzar en torno a la interpretación constitucional. Hoy, mañana, trabajaremos en torno a estos temas muy fundamentales para el ejercicio de jueces y magistrados, y luego, de manera pues muy coherente, tendremos la oportunidad de trabajar, por supuesto, en la consolidación de los fundamentos del derecho constitucional desde las teorías o desde las innovaciones más recientes que han existido sobre el particular. Por supuesto que no tendremos la oportunidad de ver todos los temas posibles que puedan existir en el derecho constitucional, por demás sería muy difícil asegurarlo, pero sí vamos a asegurar que entre todos tengamos la posibilidad permanente de adoptar los conocimientos fundamentales de estos temas de una manera muy práctica y muy aplicada. Les hago una invitación muy especial a todos los presentes aquí, y es que aprovechen la clase en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar metodologías de aprendizaje activo, y las metodologías de aprendizaje activo implican que usted esté pendiente en este preciso instante de lo que está sucediendo en la clase, de tal suerte que no se confíe que después vamos a tener eventualmente la grabación del curso o algo por el estilo, porque no es lo mismo. Eventualmente el curso está diseñado para explorar sus preconceptos, que a partir de sus preconceptos tengan la posibilidad, por supuesto, de generar apropiaciones de nuevos conocimientos, de fortalecer los ya existentes y de apropiar unos nuevos. Entonces es muy útil que utilicen el tiempo de la clase para estos efectos. Procuren, y en este mundo de las metodologías virtuales, eh, estar aquí conectado. Yo sé que la hora puede tener 1000 características y 1000 actividades por desarrollar, desde estar preparando la comida hasta poder estar en el gimnasio como nos pasó en el otro curso, pero es muy importante que para esta clase, sobre todo para mi clase, esté aquí conectado, absolutamente conectado y permanentemente en el tema.
Como les digo, es muy importante tener la posibilidad de participar, cuestionar, profundizar y entender que, pues sí, yo he publicado y he escrito algunos temas sobre estas características en particular. Sin embargo, nuestro objetivo, pues no es que ustedes consideren que lo que yo les digo aquí es verdad absoluta, porque el derecho, en últimas, es bastante discutible y más el derecho constitucional. Y de eso nos vamos a encargar durante todas estas sesiones que espero las disfrutemos un montón. Ustedes y yo tengamos la posibilidad de ver la interpretación constitucional de manera diferente, el derecho constitucional de manera aplicada y darle sentido de utilidad desde y para realidades concretas. Así que bienvenidos a estas 4 sesiones en las cuales espero aprendamos muchísimo y tengamos la posibilidad de trabajar conjuntamente, no solamente para la preparación de una prueba, sino por supuesto para tener la posibilidad de apropiar los conocimientos en nuestra propia cotidianidad y hacer que el derecho constitucional y la interpretación constitucional dejen de ser un área del conocimiento que muchos pueden considerar un tanto formal, ladrilluda incluso, dicen algunos estudiantes, y compleja, sino que veamos que realmente tiene aplicación práctica porque es un área del derecho que está pensada para aplicarse, para transformar realidades y para que cada uno de los operadores jurídicos tengamos la oportunidad de aplicarla desde y para nuestro contexto o los contextos en los cuales estamos inmersos. Así que bienvenidos todos aquí a nuestra sesión y vamos a disfrutar un montón. Entonces arranquemos. Por lo pronto confírmenme, pues para conocernos, tener un panorama general y obvio, saber que hay gente aquí conectada y no solamente dejaron por ahí el celular y se fueron a hacer otra cosa. Confírmenme en el chat de dónde están conectados, eventualmente de dónde nos escuchan o están participando en esta clase. Sería bastante útil tener como un primer acercamiento. Muy bien, Bucaramanga, Manizales, allá tengo mucha familia y quiero mucho. Pereira, Medellín, Caldas, Salamina, San Jacinto, Bolívar, impresionante. Medellín, Ocaña, Pasto, Guamalmeta, Dios, esto es increíble. Curamay, Caquesa, Líbano, Tunja, Mocoa, qué bien. Santander de Quilichao, alguna vez estuve por allá. Cali, Facatativá, Cúcuta, San Gil, Barranquilla, que quiero mucho esa ciudad también, Cartagena, Puerto Tejada, Cauca. Bueno, mejor dicho, estamos casi de todas partes menos de Bogotá. Yo los saludo desde la fría Bogotá, desde la cual estaremos trabajando conjuntamente y espero que tengamos la oportunidad permanente de comunicarnos siempre y aprovechar esta sesión. Vélez presente, nos dice Wilson Zafra. Muy bien, y Bogotá ya aparecieron como 2, 3, 4 personas. Así que bienvenidos. Vamos a ver entonces cómo llevar entonces toda esta teoría del derecho constitucional a la práctica desde donde ustedes estén, ¿cierto? Para eso, lo primero que hay que tener en cuenta es que pues el derecho constitucional y la hermenéutica constitucional difícilmente yo la podría explicar desde ideas lejanas y abstractas. O sea, yo no puedo ponerme aquí a hablar de las escuelas del derecho o de las teorías del derecho o de los métodos de interpretación en las nubes, ¿listo? Porque la teoría constitucional no se construye para ser o estar lejana a la realidad, está inmersa en la realidad y la primera invitación que nosotros deberíamos tener es considerar la importancia pues de apropiar los conocimientos desde y para realidades específicas. Por lo tanto, vamos a analizar casos. Hoy, para iniciar, en este preciso instante, voy a compartir mi pantalla para que veamos entre todos un caso. ¿Listo? Un caso, y este caso pues está extraído de los medios de comunicación en un video muy corto. Vamos a destinar unos pocos minutos para efectos de ver nuestro caso y a partir de allí empezar a discutir todos los conocimientos de la hermenéutica constitucional de manera aplicada. Vamos a detener la grabación porque no tenemos eventualmente... Entonces veamos por acá a ver qué empieza a suceder. Lo que usted acaba de solucionar, ¿vale? Lo que acaba de solucionar es que formula su hipótesis frente a un caso. Y en la interpretación constitucional es muy importante tener en cuenta que siempre que un operador jurídico se nos formula un caso, siempre que se formula un caso, así no tenga suficientes datos o así quiera tener más datos, usted tendrá una hipótesis en su cabeza.
una hipótesis de cómo eventualmente se debe solucionar el caso. ¿Y de dónde proviene la hipótesis? Pues de muchas variables, de sus preconceptos, los preconceptos en su formación, algo que ha leído o ha escuchado, o eventualmente experiencias previas que incluso lo han afectado a usted en su propia condición o en su propia vida. Y la hipótesis debe ser un ejercicio sincero en el momento en que usted adelanta o empieza un proceso de interpretación o de hermenéutica constitucional. El derecho constitucional se establece desde y para realidades concretas. Es para realidades concretas. De tal suerte que cuando nosotros tenemos el deber de analizar casos, siempre que escuchamos un caso, que nos narran un caso o tenemos que decidir un caso, va a llegar a nuestra cabeza una hipótesis de solución. ¿Vale? ¿Claro lo de la hipótesis? ¿Qué es lo que sucede? Eventualmente, el problema de los operadores jurídicos sería que esa hipótesis no se valide, sino que la hipótesis se dé por cierta y a partir de ahí se acomode el proceso de argumentación para probarla. ¿Listo? O sea, se acomoda el proceso de argumentación para probarlo. Usted conoce un caso, dice, de una, le surge esta idea, este caso tiene que resolverse así. Y lo que debe ser una hipótesis es que se tiene que validar. ¿Cómo así que validar? Pues determinar si hay que aceptarla o rechazarla. Pero el gran problema que empieza a suceder en los contextos, ¿listo?, de ejercicio constitucional y que uno encuentra en un montón de sentencias que resuelven tutelas o temas por el estilo, es que pareciera ser que muchos operadores jurídicos conocen el caso, dan la respuesta y buscan argumentos medio en desorden para justificar o fundamentar su respuesta. Y ese puede ser un error, ¿vale? Ese precisamente puede ser un error porque hay que tener en cuenta todas las variables que nos da la hermenéutica constitucional para solucionar un caso. En ocasiones, por ejemplo, entonces a alguien se le podrá venir a la cabeza, yo qué sé, la idea de defender a la familia biológica o a la familia de crianza y se le viene a la cabeza de uno, ¿vale? Es su hipótesis y es legítimo tener hipótesis, pero hay que tener en cuenta que la hipótesis no necesariamente es la misma decisión constitucional. La hipótesis es una idea previa, un preconcepto que tiene que estar sujeto a una validación a través de fuentes rigurosamente consideradas y no una respuesta anticipada que usted va a buscar la manera de probar. De tal suerte que muchos operadores jurídicos también, ¿qué hacen? Tienen su hipótesis. Sí, es una intuición, ¿de acuerdo? Tienen su hipótesis y cuando tienen su hipótesis googlean, porque eso es muy común. Googlean sentencias sobre derechos de familia biológica y encuentran una sentencia de la Corte Constitucional y dicen, ay, como dijo aquí la Corte Constitucional, bla, el cuento y la cosa, arman una sentencia, un pronunciamiento y lo que sea y no se dan cuenta realmente que puede que esa sentencia no sea la más actual, no sea una sentencia hito, eventualmente no sea la más representativa en la línea o ni siquiera analogizable. Y uno encuentra en ese caso muchas decisiones, pero un montón de decisiones constitucionales que responden a validar una hipótesis casi a la fuerza, pero no, pues eventualmente a hacer un proceso riguroso de hermenéutica constitucional en torno al caso. Variables infinitas, empezando por el poco tiempo que tienen muchos jueces para decir tutelas y un montón de procesos que tienen. Pero bueno, para eso es que estamos aquí, para evitar que apenas usted lee algo, usted se le viene una hipótesis a la cabeza y ahí dése cuenta que tiene que validar. Como se dan cuenta, no estamos hablando solamente de un examen, ¿listo? Estamos hablando, ¿hay el movimiento que me está solicitando? Yo, profe, para dejarlo de coanfitrión. Y ¿Sí? ¿Pongo a aceptar? sí. Listo. ¿Ya? Muy bien. Súper. Entonces, cuando tenemos esto, el objetivo no es solamente prepararse para un examen, también. Muchas veces en el examen uno lee una situación y una situación que está considerando como está describiéndose en el enunciado de la pregunta y uno rápidamente dice, uy, esto debería considerarse así ya fin del asunto y uno intenta encontrar en las opciones de respuesta la hipótesis que tiene en su cabeza. Pero quizás no aparece la hipótesis plenamente materializada o eventualmente aparece y no es la respuesta correcta y de eso precisamente es lo que nos vamos a encargar hoy desde la interpretación constitucional. ¿Clarísimo hasta acá o no? Bien, claro que es la hipótesis y cómo no es la respuesta definitiva de un caso en constitucional. Bien, ubicados, sí, muy bien, perfecto. Cuando ya tenemos esto, la pregunta es, bueno, entonces,
¿Cómo adelanto el proceso de interpretación constitucional? Profe, ¿y esto es exacto, perfecto? No, digamos, todo tiene fallas y todo tiene posibilidades de mejoramiento, como toda ciencia social y más como el derecho. El derecho, digamos, tiene posibilidades, pero lo que vamos a ver es una teoría que he venido creando últimamente. Incluso parte de mi tesis doctoral se dedicó a esto, a ver cómo interpretar los casos a partir de la sistematización de diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y desde las dinámicas concretas de nuestro contexto jurídico. Entonces, allí es donde vamos a arrancar. Lo primero que uno debería hacer, muy en el sentido de lo que sucede en una sentencia, por supuesto, es delimitar los antecedentes, ¿vale? Usted ya tiene su hipótesis, es consciente de la hipótesis. Es que muchas veces los operadores jurídicos no son conscientes de la hipótesis, o sea, no la expresan, no la, yo qué sé, no la hacen explícita y entonces ellos convencidos que están decidiendo en derecho y están probando es una idea personal abstracta y quién sabe si realmente es jurídica. Entonces ahí está la primera invitación, ser consciente de la hipótesis y cuando yo ya veo la hipótesis necesito empezar a desglosar las características concretas en las cuales estamos inmersos. Lo que dice Misael en el chat, claro, es lo que hacen muchos fiscales, una teoría del caso y se dedican a probarlo incluso contra la realidad procesal. Lo que importa es probar su teoría y condenar porque es lo que se presenta un triunfo. Exacto. Y ahí es donde se les caen muchas veces los procesos. Porque al centrarse en una hipótesis desconocen muchas características específicas. Y aquí no estamos viendo por ahora una escuela. Aquí vamos a ver lo que me pregunta Edith. Vamos a ver un montón de escuelas. Por ahora solamente es metodología general de análisis de casos, ¿listo? Pero todavía no una escuela. Las escuelas las vamos a ir viendo, cómo es que se van estructurando, y no solo las escuelas, sino las teorías, pero ahí vamos con calma. Entonces, lo que necesitaríamos hacer en este caso es que no tenemos una respuesta exacta. Y en este caso de Sofía, no hay una respuesta exacta por lo pronto. Así que tenemos que empezar a construir esta respuesta a medida que avancemos en la sesión. ¿Vale? Necesitamos construirla entre todos y para ello necesitamos empezar a delimitar un suceso o los sucesos jurídicamente relevantes, no los hechos. Y ahí entonces es cuando yo eventualmente les, claro, me preguntan con 1500 procesos a cargo, claro, eso es lo que vamos a ver, pues por supuesto, y es la primera salvedad que yo hice y es lo que vamos a profundizar. Lo primero que hay que tener en cuenta son los sucesos. ¿Listo? Y los sucesos en los cuales nosotros estamos inmersos. E identificar que los sucesos no son los mismos hechos, ¿vale? Muchas veces los operadores jurídicos hablamos de hechos jurídicamente relevantes y resulta ser que hablar de hechos jurídicamente relevantes no son los mismos sucesos, ¿vale? ¿Por qué razón, profesor? Porque los sucesos son de tres tipos fundamentales. Unos sucesos serán hechos, unos sucesos serán actos y unos sucesos serán negocios. Y lo interesante del asunto es que dependiendo de cada uno de estos sucesos, las consecuencias de análisis son diferentes. ¿Vale? Según sea un hecho, según sea un acto o según sea un negocio, las consecuencias jurídicas son diferentes y la respuesta podrá cambiar. Entonces, lo primero que uno hace, por supuesto, lo primero que uno hace al identificar una sentencia, pues tiene que incluir unos antecedentes y esos antecedentes tienen que incluir una serie de sucesos, ¿vale? En los cuales no todos son hechos, digamos, sino que hay hechos, actos y negocios y cada uno de ellos tiene tratamientos jurídicos distintos y más desde el derecho constitucional. La invitación que yo les haría a ustedes en este punto es que piense, en este caso, en tres sucesos que resuman perfectamente el caso. Esté ahí conectado conmigo, ¿vale? Conectado, o sea, ¿cuál sería un hecho? ¿Cuál sería un acto? ¿Y cuál sería un negocio que en conjunto resuman el caso? Yo no necesito nada más que tres sucesos para entender este caso, ¿vale? ¿Cuáles podrían ser, eventualmente? Váyanlos pensando, ¿listo? Un hecho, un acto y un negocio que en conjunto resuman todo el caso, ¿vale? Todo el caso. Y hoy, por supuesto, en la clase, pues vamos a ver técnicas de interpretación constitucional. Como dice, digamos, algunos allí tienen mucho trabajo, claro, la idea es aprender a ver cómo es. Muy bien, hecho. Los papás naturales dejaron a la niña Sofía con la vecina.
Más o menos, hecho, familia biológica, acto, familia de crianza, negocio, desplazamiento. Puede ser interesante, ¿listo? Pero ahí vamos a tomar entonces, por ejemplo, las características que ustedes me están diciendo. Hecho, abandono por violencia a los que estaban sometidos a los padres. Listo, vamos a tomar, por ejemplo, ese. Hecho. Lo primero que usted tiene que hacer para tener una respuesta eventualmente correcta en Apagas derecho. acá, porfa. Ya, tenemos un lapsus brutus chiquiticos, pero bueno, muy bien, ya. Entonces, cuando ya estamos acá, tenemos que esta formulación de casos, ¿vale? Va a cambiar las posibles respuestas. Veamos por qué. Lo que usted tiene que asegurar en estos sucesos es formularlos de la manera más objetiva posible. ¿Cómo así que objetivo? Sí, por ejemplo, algunos de ustedes me están diciendo, profesor, ocurrió un abandono. Tenaz utilizar o sea, terrible utilizar la palabra abandono, porque si usted en los sucesos como juez o como operador jurídico dice que es un abandono, como algunos sugieren por allí en el chat, ¿qué pasa? O sea, ¿quién tiene todas las de perder? La familia biológica, es que la abandonaron, tenaz. Entonces lo que uno tiene que estar cuidadosamente preparado es para formular muy bien, lo que dijo Ramírez Oscar, ya dictó sentencia. No, es una apreciación subjetiva. Y esto eventualmente es lo que evalúan este tipo de exámenes y lo que evalúa, por ejemplo, el examen Saber Pro Derecho. Yo trabajo o he trabajado mucho tiempo en el ICFES armando estas pruebas de Saber Pro Derecho y lo primero que se hace es, bueno, vamos a identificar los sucesos jurídicamente relevantes de la manera más objetiva posible. ¿Por qué? Porque es que si usted incluye esto de manera subjetiva o categorizándolo con instituciones jurídicas problemáticas, ahí ya se pierde el caso. Y eventualmente en este tipo de exámenes que hace la Nacional, también, digamos, se tienen en cuenta estas consideraciones de evitar lo que dice Rubiel Adolfo, un prejuzgamiento. Muy bien. Solo para tener en cuenta, los hechos que nosotros vamos a denominar y diferenciar de los actos y los negocios, los hechos son las actividades exactamente naturales. ¿Listo? Son los temas naturales. En el Saber Pro a veces preguntamos esto. Por favor, identifique a continuación un hecho jurídicamente relevante. Y se tiene que, en la prueba, pues identificar un tema natural, ¿vale? O sea, hay que identificar una situación natural. En los hechos son los generados por la naturaleza, ¿vale? Si son los generados por la naturaleza, se diferenciarán de los actos y de los negocios en los cuales, digamos, en actos y negocios participan las personas, ¿vale? Sean naturales o jurídicas. Las personas están participando en los actos y en los negocios, pero en los hechos la naturaleza, ¿vale? Generalmente, pues a la fija, lo que muchos están diciendo, tal vez un hecho muy importante, un hecho jurídicamente relevante en este caso, ¿listo? Es el nacimiento de la menor. Es fundamental. Pero no se puede decir en general, pues, nacimiento, porque pues hay que dar un poquito más de elementos. Entonces, pues será que Sofía nace, ¿cierto? En Medellín, el 14 de febrero del 2004, a las 5:35 de la tarde, fruto de la relación biológica entre Néstor Chique y Vivian Carolina Giraldo, ¿sí o no? Y eventualmente eso nos da ya información muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si usted determina ese hecho, el hecho, las consecuencias, ¿quién las determina de manera principal y casi absoluta? La ley. ¿Sí me entienden o no? La ley. O sea, la respuesta está en la ley, a diferencia de los otros que allá vamos a ir viendo. De tal suerte que si que Sofía es hija de crianza de esas personas, pues eventualmente, ¿qué va a pasar? La ley que nos dice que en ellos qué nace o qué aparece, qué institución es aplicable. La filiación. La filiación. Muy bien. La filiación. ¿Qué es el segundo paso de la interpretación constitucional? Primero, usted formula el suceso lo más objetivo posible. Lo más objetivo posible. Y esto, si usted se da cuenta, lo hace mucho la Corte Constitucional en sus sentencias, antecedentes, y formula los sucesos lo más objetivos posibles, ¿vale? ¿Cuál es la importancia de diferenciar el hecho, el acto y el negocio? Que en eso estamos, tranquilos, pero
Esa diferencia es quién determina las consecuencias y cómo funcionan las consecuencias en estos casos en particular, ¿vale? Entonces, lo primero que usted hace es formula la situación objetiva, absolutamente objetiva. Y luego, ya que la fórmula, determina cuál es la consecuencia y la institución jurídica que está allí vinculada. Y entonces decimos, si Sofía nace en Medellín, producto de la relación entre Néstor Chiqueville, pues eventualmente la institución jurídica aplicable es la filiación, ¿vale? El suceso no es la institución jurídica, son temas distintos. Primero, uno se supondría que tiene que formular lo más objetivo y luego ya establece la institución jurídica aplicable. Este tipo de preguntas han sido muy comunes en el ICFES, en interpretación constitucional, en el cual lo primero que se empieza a hacer es determine a continuación el suceso jurídicamente relevante. Y entonces le ponen algunas instituciones jurídicas, algunas situaciones que ocurrieron, y entonces uno dice, ay Dios mío, ¿qué voy a escoger? Pues no escoja la institución jurídica, porque por ahora le están preguntando es ¿qué pasó? Los sucesos, que pueden ser hechos naturales cuyas consecuencias principales les da la ley. Perfecto. 2. ¿Qué negocio podríamos encontrar en este caso? ¿Qué se les ocurre? Un negocio. Algunos me han dicho que no hay negocio por ninguna parte, pero ¿qué negocio puede haber en este caso que puede ser bastante interesante? Muy bien, muy bien. Exacto, muy bien. Entonces, qué bien, excelente. Entregaron dinero incluso, como dicen en el chat. Acuerdo de la entrega, los 20,000 pesos, hay un pago. Excelente, muy bien. Entonces, usted dice, hecho, Néstor Chiqui y Carolina Giraldo, pues son padres de Sofía en última parte. ¿Listo? Y 2, lo que usted tiene es que por ahora lo describe. No utilice expresiones como pacto de cuidado o custodia, ni nada de eso. Nada de eso lo utilice en la descripción de los sucesos, ¿vale? Nada de eso, porque ahí ya usted le daría un sentido distinto al asunto, ¿vale? Como un pacto de cuidado. Y uno dice, uy, ¿qué es eso? ¿Cierto? Una custodia, pero ya tienen la custodia, o sea, todo empieza a cambiar el sentido de lo que estamos argumentando. Entonces, muy puntual. Los Chica o la familia Chica, pues al verse amenazados por acciones violentas de los grupos paramilitares en Chigorodó, ¿qué deciden en octubre del 2004? ¿Entregarle qué? O acordaron con Luis del Carmen Mendoza que llevara a Sofía al día siguiente desde Chigorodó a Montería y para eso le dan 20,000 pesos. Listo, ya, perfecto. ¿Ubicados o no? Listo, muy bien. Exacto. Y usted lo que tiene ahí es un negocio. Luego ya puede darle un nombre a ese negocio. Entonces, ese negocio, ya vamos para el acto, sino que lo dejo de últimas, pero ya vamos para el acto. Pero ahí está, el negocio está ahí planteado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el hecho y el negocio? Que es la diferencia más fácil de todas. En el hecho es natural y las consecuencias las determina ¿qué? La ley. Igual, yo creo que les publiqué o les envié un librito mío de mi autoría, un libro de mi autoría, en el cual pueden pues, profundizar luego esto, pero entiéndanme lo mejor posible acá. Pero el hecho es natural y genera consecuencias, la ley, las consecuencias las determina la ley. Por su parte, en el negocio intervienen personas y las consecuencias las determina quién en el negocio de manera principal. Ayúdenme en el chat. ¿Quién determina las consecuencias de manera principal en el negocio? Las partes. Brillante, las partes. Ahí está. Y si ven lo diferente que es empezar a diferenciar los hechos de los negocios para efectos de solucionar un caso constitucional, es que es totalmente distinta la consecuencia, porque en el hecho veo la ley, me importa muy poco lo que determinen las partes o lo que quieran las partes, ubicados no, pero en el negocio sí es fundamental saber exactamente cuáles fueron los acuerdos de las partes. Y todo aquello que no digan las partes o digan mal, ahí sí aparece la ley, pero de manera subsidiaria. Subsidiaria. ¿Listo? Ahí es lo que nos pregunta Víctor. Y si las partes no dicen respecto de las consecuencias, ahí es donde aparece la ley de manera subsidiaria.
Entonces, todo aquello que no digan las partes o lo digan mal, se aplicará la ley. Y esto es súper genial, porque cuando nosotros hacemos preguntas en el ICFES, en el Saber Pro, que ahí siempre se juega con este tipo de características, no son muchas preguntas, serán 1 o 2 preguntas, pero pues eso en un examen es muy importante. 1 o 2 preguntas puede determinar muchas cosas, pero eventualmente sí se pone a los estudiantes a jugar este tipo de características. Entonces, se tiene una situación, las partes acuerdan esto, la ley dice tal cosa, entonces eventualmente, ¿cuál es la solución? Y la solución de manera inmediata es aplicar lo que dicen las partes, no necesariamente la ley. ¿Ubicados o no? Salvo lo que digan, o salvo las partes lo digan mal o no lo digan. Ahí sí se aplicará la ley, pero tener este tipo de características en la cabeza. En cualquier caso, tenemos entonces en este caso un primer hecho que es el nacimiento de Sofía en Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Lo que no regula la ley y la jurisprudencia y frente a lo cual existe un vacío. Precisamente eso es lo que vamos a ver por ahí mañana. Los vacíos del derecho constitucional, que son muchos, muchísimos son los vacíos del derecho constitucional, y mañana vamos a ver cómo es que los superamos. ¿Listo? Pero hoy no creo alcanzar. Mañana está previsto eso. Pero bueno, muy bien. Tenemos el hecho, el negocio. ¿Y el acto qué es? Pues se los defino y luego ustedes me ayudan a encontrar. El acto se supondría que es el que generan las personas y las consecuencias de manera principal están determinados por la ley, y de manera subsidiaria por las partes o las personas involucradas. Note la diferencia. En el hecho solamente se aplica la ley. En el nacimiento se aplica la ley. O sea, ya. En el negocio, de manera principal las partes y de manera subsidiaria la ley. ¿Listo? Y en el acto lo hacen las personas, pero de manera principal las consecuencias están determinadas por la ley y de manera subsidiaria por las partes. Uy, profesor, esto está tenaz, terrible. No, no se estresen, simplemente es como para organizar el análisis de los casos, ¿vale? Entonces, si el acto es aquel que hacen las personas, de manera principal las consecuencias las determina la ley y de manera subsidiaria las partes, pongamos un ejemplo básico de acto. Yo qué sé, cuando alguien mata a otra persona. Entonces, ahí las consecuencias de manera principal las determina la ley, las penas, ¿listo? Y de manera subsidiaria, muy pues, excepcionalmente, podrán haber acuerdo entre las partes de manera subsidiaria, ¿listo? De manera subsidiaria. Pero lo más importante al comienzo es la ley. Y listo. Siendo así, ¿qué acto termina de resumir este caso? O sea, lo terminé de resumir fundamentalmente hablando. Ya están súper ubicados. Ramírez Oscar, María Fernanda Ulloa, muy bien. Jamie Prieto, perfecto. Pero no solamente es no entregar a la niña. Es que, ¿qué sucede con la niña y esas personas que no quieren entregarla? Sí, se quedaron con ella, pero ¿qué es lo que pasa en función de ese asunto? ¿Cierto? Que es muy importante, más que un secuestro, más que lo que sea, por ahí lo dijeron. Es que Sofía reconoce a sus padres, ojo, bien, reconoce a los Santander como sus padres, bien, o sea, como sus padres. Y aquí tengan cuidado nuevamente con las advertencias que estamos haciendo antes de formular el tema. Primero, es fundamental no cargar, ¿listo? O no formular los sucesos de manera sesgada. Por ejemplo, uno, adopción ilegal, que leí por ahí. Ni siquiera sabemos si hay una adopción, ¿listo? O sea, ni siquiera sabemos si hay una adopción. Engaño a la menor, hay que tener un poco de cuidado. Secuestro puede ser problemático, ¿vale? Y lo que usted tiene que incluir en los antecedentes es la usurpación. Todo eso es súper problemático porque tiene cargas subjetivas muy fuertes. Y parecería ser que cuando usted dice usurpación, engaño a la menor, secuestro, ya quiere que pierda la familia de crianza, ¿listo? O sea, ya quiere quitarle la niña a esas personas. ¿Vale? Entonces, lo que usted tiene que hacer es muy cuidadoso al formular estas situaciones para asegurar eventualmente una ponderación posterior o una situación posterior. Pero lo que sí es cierto, muy objetivo, es que, pues,
Luis del Carmen no cumple el contrato, eso es clarísimo, ¿listo? Por lo tanto, se queda con la menor y la menor convive con ellos durante 6 años, 6 años, producto de lo cual Sofía reconoce como sus padres a Luis del Carmen Mendoza. Eso es muy objetivo, él dice lo que pasó. Todavía no nos está diciendo si es una familia de crianza, si no, nada de eso. Lo único que nos está diciendo es que la niña convivió 6 años y a partir de ahí reconoce como sus padres a los otros sujetos. Claro, en virtud de un incumplimiento contractual, eso es bastante claro. Pero eso es lo que sucede. Y si llega alguien y lee eso, pues entiende de qué trata el caso. Ese es el secreto, entender de qué trata el caso. ¿Listo? Entender de qué trata el caso y es fundamental hacerlo ahí. Tenaz lo que acabamos de hacer, gente. Porque lo que acabamos de hacer, aunque no lo crean, es lo más difícil de la hermenéutica constitucional. ¿Por qué, profesor? Porque los abogados, casi siempre, formulamos inicialmente una hipótesis que queremos probar como sea. Y para probar como sea nuestra hipótesis, cargamos los sucesos a favor de nuestra hipótesis. ¿Queda claro? Entonces, lo que se supondría que tiene que hacer un operador jurídico, un juez, bueno, un magistrado, pues son operadores de justicia y ellos tienen que intentar ser, ¿qué? Digamos, equilibrados en su actuar, más allá de generar, ¿cierto? Una prueba de su hipótesis como sea. Entonces, sea consciente de su hipótesis, sea consciente usted que cree que es la respuesta, pero luego formule los sucesos lo más objetivos posibles para no prejuzgar, ¿listo? Es que si usted genera un prejuzgamiento, ¿listo? Y lo plantea más para un lado y para el otro, pues es como los periodistas de Séptimo Día, ¿listo? Porque los periodistas de Séptimo Día, para generarles este deseo un tanto amarillista y vender, pues claro, generan formulaciones de sucesos muy desbalanceados, ¿cierto? No, un tanto subjetivos, pero pues porque vende, pero pues un juez y un operador jurídico tendría que tener un poquito más de objetividad al formular. Y ya vemos cómo es esa objetividad, contar lo que pasó sin necesidad uno. Y es muy importante en este tema de interpretación constitucional. Uno, lo más importante, formularlo en una manera imparcial, como dice Rubiel. Muy bien. Y la imparcialidad está dada, ¿por qué? Por nada diferente a evitar incluir percepciones subjetivas no probadas. Cuente lo que pasa de una manera puntual, puntual. Porque una palabra, recuerden, usted dice, los chicas abandonaron a Sofía. La palabra abandonar ya cambia todo el sentido de todo. Usted dice, los Santander secuestraron a Sofía, ya arruina todo el caso de los Santander. Entonces, esa formulación tiene que ser lo más objetiva y ecuánime posible para la interpretación constitucional. ¿Cómo les parece el tema de sucesos? ¿Chévere o no? ¿Más o menos claro? Cuéntenme en el chat, ¿me van siguiendo? ¿Ya se perdieron? ¿Alguien todavía está con vida? ¿Despierto? Sí, bien, muy bien. Listo, muy bien, perfecto, muy bien, excelente. Muy bien, perfecto. Cuando eventualmente los sucesos son formulados de manera, pues, subjetiva, es cuando nosotros podemos entender, es cambiar la forma de sustanciar, muy bien. Se maneja, en penal se maneja la categoría de hechos jurídicamente relevantes y eso es un problema de las teorías naturalistas, ¿vale? Si quieren les cuento de este tipo de cosas. Si comenzáramos con esa hermenéutica, cometeríamos menos errores al fallar, sin duda alguna, porque usted organiza y es un poquito más consciente. A veces uno encuentra fallos y uno dice, pero ¿cómo es que llegó a este fallo? ¿Listo? Y claro, eventualmente ahí es cuando uno dice, es que está cargado el juez, ¿listo? Está muy cargado el juez, hace una parte sin considerar la otra y ahí está. En resumen, ¿qué pasa entonces? Los sucesos que deben ser muy objetivos y ecuánimes para asegurar una buena solución, usted tiene que también ser consciente de qué son.
Si son hechos generados por la naturaleza cuyas consecuencias están determinadas por la ley. Si son actos generados por las personas cuyas consecuencias de manera principal están determinadas por la ley y de manera subsidiaria por las partes. O si son negocios cuyas consecuencias principales están determinadas por la parte y de manera subsidiaria por la ley. Porque es que aquí viene el tema adicional. Cuando usted ya formula todos estos sucesos, listo, todos los sucesos quedan formulados, perfectamente formulados, tiene que identificar en cuál de ellos se encuentra el problema jurídico. Si nosotros vemos estos tres sucesos del nacimiento, listo, el hecho del nacimiento de Sofía en Medellín, vemos el negocio de un contrato, digamos, un acuerdo de llevar la niña de un lugar a otro a cambio de 20.000 pesos. Y 3, vemos la configuración de vínculos afectivos. La pregunta es, ¿en cuál de esos 3 está el problema jurídico? ¿Vale? ¿En el nacimiento, en el contrato o en el negocio o en el acto de la convivencia durante 6 años? ¿Sí lo veo, no? Algunos dicen en el acto de convivencia, en el acto. Muy bien. Algunos dicen en el negocio, en el acto, insisten otros. Muy bien. ¿Y por qué esto es tan importante solucionarlo? Tan importante solucionarlo. Porque identificar, ¿listo? Identificar el suceso en el cual recae la problemática les... ¿Quiere pedir la palabra? No tengo en este momento ninguna otra solicitud. Gracias, Angelita. Sí, Edith Alarcón no pudo levantar la mano ahí, pero pues sí quiero... Pero sí puede levantar la voz. Sí puedo levantar la voz. Edith Alarcón, juez 61 administrativo. Digamos, a mí me preocupa un poco que este pliego no parece COVID y además estamos partiendo del presupuesto que el COVID se va este año. Y no hemos hecho Un una... momento, profesor Perilla, ¿qué pasará? Un momento. Ya. Dios, qué horror. Así que no encontraba a la persona, ya. ¿Ya lo escucharon por ahí? Bueno, muy bien. Lo que les digo, ya está, pero ¿de qué habla esta gente? Pensé que quería pedir la palabra aquí en clase. Yo, ¿qué habla esta persona? ¿Listo? Pero bueno, muy bien. Horrible. Yo intentando prestar atención, pensé que alguien me quería hacer una pregunta. Entonces, veamos. Bueno, muy bien. Listo, ya. Aquí seguimos. Entonces, y yo todo prestando atención así atentamente a lo que decía. Pero bueno, muy bien. Cuando volvemos nosotros y retomamos un poco, ¿listo? Retomamos un poco la característica que estábamos viendo, pues es muy importante identificar entonces dónde está el problema del asunto. Porque dependiendo de dónde está el problema, ¿listo? De dónde está el problema, ahí precisamente es que nosotros vamos a ver cómo abordar el problema. Si el problema estuviese en el hecho, lo primero que vamos a analizar es la ley. ¿Listo? Si el problema estuviese en el negocio, lo primero que tenemos que analizar es el acuerdo de las partes. Y si el problema está en el acto, lo primero que tenemos que analizar es qué dice pues, la ley, la norma escrita, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros identificamos las situaciones. Empecemos. Algunos en el chat me dijeron que el problema puede estar en el negocio. Entonces, si el problema está en el negocio, pensemos, ¿qué pasaría si el problema está en el negocio? Algunos dijeron, profe, el problema está en el negocio porque ellos acordaron llevar a Sofía el día siguiente desde Chigoroda a Montería a cambio de 20.000 pesos y eso no se hizo, así que se incumplió el negocio. Y uno dice, bueno, muy bien, vamos a ver entonces cuál es el problema jurídico que surge del negocio. ¿Listo? Y entonces, si el problema jurídico está en el negocio, ¿qué jurisdicción sería en este caso la que conocería del asunto? Civil, perfecto, civil, porque es un incumplimiento de un contrato de mandato, civil y sin representación, civil. ¿Y usted qué pediría a cambio de, pues, qué pediría? Pues el cumplimiento ya no, eventualmente la indemnización. ¿Y cuánto es la indemnización por 20.000 pesos? Pues no sé, el debate sería 20.000 pesos, más o menos, ¿no? Y bueno,
unos 10.000 de perjuicios. No mentiras, pues por molestar, pero eventualmente, pues siguiendo la idea de Doris, pero eventualmente, si usted identifica que el problema está en el negocio, vea que eso le va a cambiar la jurisdicción y le va a cambiar la solución que le da el caso. ¿Sí se da cuenta o no? O sea, ¿me están siguiendo en este caso? Díganme. ¿Sí? Por eso es tan importante tener, digamos, claro, por supuesto, por eso es tan importante tener el rigor concreto con el cual vamos estructurando Muy bien, listo, ya claro. Cambia todo, cambia la jurisdicción, cambia todo, todo cambia. Si usted le hubiese puesto, por ejemplo, a un suceso, no, es que se configura un secuestro. Ay, no, esto no lo manda para la fiscalía, ¿me entiende o no? Ya ni siquiera cambia todo, toda esta característica, lo que usted está ahí estructurando. ¿Listo? De tal suerte que la hermenéutica constitucional lo menos que debe hacer al comienzo es preguntarse por la escuela que va a resolver el caso. Como este caso de Sofía debería resolverse por el positivismo o por el iusnaturalismo. Pues pueden ser bastante interesantes el positivismo y el iusnaturalismo y van a ser importantes para interpretar posteriormente las normas y cómo aplicar las normas, que en eso nos encargaremos largamente nosotros, yo creo, el día de mañana. Pero eventualmente, antes de llegar a debatir estas lógicas y estas escuelas y estas teorías del derecho, lo que necesitamos sí o sí es que, digamos, delimitar lo que sucedió y empezar a estructurar las vías para resolverlo. De la delimitación de sucesos a usted le puede identificar la jurisdicción, pues la jurisdicción que debe conocer del caso, competencia, digamos, áreas, bueno, todo le puede cambiar, de tal suerte que quien interprete un caso constitucional es lo primero que debería hacer para eventualmente resolver bien el caso y eventualmente, pues, formularlos de la manera más objetiva posible. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien o no? Cuantías, todo, es que esto cambia todo lo cambia. ¿Listo? Todo. Les cuento, ¿quiénes son eventualmente aquellos que estarían legitimados para formular sucesos no tan objetivos? ¿Quiénes estarían legitimados para formular sucesos no objetivos? Las partes, muy bien, las partes. Los abogados de las partes, y es su trabajo en últimas, interpretar el caso desde el contexto en el cual están, son las partes lo que lo hacen. Sin embargo, los operadores que deben administrar justicia como juez o magistrado, para lo cuales ustedes trabajan en eso, pues allí está. Doctor, pero naturalmente frente a un asunto de orden constitucional, acción de tutela de la autoridad, ¿no sería la Corte Constitucional? Pues por revisión, muy al final, sí. Pues un asunto constitucional lo puede decir cualquier juez, ya saben ustedes, en eso veremos, pero ahí lo que es lo importante, que incluso para delimitar un caso, usted determina si es por acción de tutela o si es por jurisdicción de familia o si es por jurisdicción civil. Esa delimitación le determina hasta la acción o la vía procesal para utilizar, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabe que es una acción de tutela y no un proceso ante la jurisdicción de familia? Pues ahí en la delimitación concreta que estamos desarrollando. ¿Listo? Muy bien. Se debe sopesar cuál es el problema más relevante de resolver, pues si hay problema en incumplimiento del negocio, pero más importante el acto generado, no entregar la niña, entonces sería el acto. Perfecto, perfecto, ya está súper entendido. Ruth Tangua y Diana Acevedo, ahí ya está perfecto, ya nos da la vía procesal para resolverlo. Y eso le hace falta a muchos abogados. Yo les voy a confesar algo que sucede a veces en la prueba del saber pro derecho. Voy a parar la grabación para que esto no quede grabado. ¿Sí? ¿Confirmenme ahí? ¿Ubicados? ¿Clarísimo? Muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto. Y esto le puede asegurar a usted un buen desempeño, no solamente en un examen, sino en un desempeño constitucional en el ejercicio de los derechos. Muy bien. Perfecto. Avancemos entonces. Cuando avanzamos, la idea es que nosotros en este caso ya tenemos el suceso y el paso siguiente, ¿cuál sería? Determinar en los sucesos cuál es aquel que contiene el problema jurídico.
Porque cuando sabemos cuál es el problema jurídico del suceso, pues del caso, dónde recae, en qué suceso, eso nos permite decir jurisdicción, listo, decir competencia, todos los temas, digamos, procesales básicos, e incluso determinar cuál es la institución jurídica que estaría en pugna en el caso en particular. La institución jurídica en pugna, ¿vale? Y entonces aquí es donde usted puede preguntarse un montón de características. En este caso puntual de la convivencia de Sofía durante 6 años. Lo que usted se preguntaría es, bueno, entonces la institución jurídica problematizada aquí, ¿cuál es? ¿Cierto? ¿Cuál es? ¿El secuestro de la niña? Y entonces podría ser, ¿cierto? Podría ser el secuestro de la niña. O eventualmente, como dicen por allí, la patria potestad, la filiación, la custodia, la institución jurídica planteada. Y esa institución jurídica le va a sugerir cómo analizar el caso. Y cómo es, en este caso, o en esta situación, un acto, no voy a ver primero qué quieren las partes. Porque si ustedes se dan cuenta, las partes en este caso, todas quieren quedarse con Sofía. ¿Sí o no? Y entonces yo no puedo llamar a las partes, bueno, vengan y acordamos aquí a ver qué hacer. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos compartimos medio día unos y medio día otros? ¿O cómo vamos a hacer esto? Pongámonos de acuerdo. No, porque es un acto, ¿me entienden? Y como es un acto, el que está allí en problemático, las consecuencias no las dan de manera principal las partes, sino que las da de manera principal la ley. Y así que ahí es nuestra tarea para formular este caso concreto. ¿Listo? Sí, pues. No es un acuerdo de partes. Si fuera un negocio, pues incluso las partes pueden llegar a un acuerdo. Pero en este caso, como el problema está en un acto, no es un asunto de partes. Y ahí usted decide, bueno, ¿nos vamos por el secuestro ante la fiscalía, ante la jurisdicción penal, o nos vamos ante la jurisdicción de familia? Y eventualmente esto pasa incluso en alimentos. ¿No han visto el tema de alimentos? En asistencia alimentaria, ¿por dónde me voy? ¿A la jurisdicción penal o a la jurisdicción de familia? Y bueno, ¿cuál es su objetivo? ¿Castigar o asegurar la cuota de alimentos? ¿Cierto? Porque si es asegurar la cuota de alimentos, de nada les sirve el delito de inasistencia alimentaria, ¿cierto? Pues así, hablando como en borrador. Así que usted tiene que ver también es al final qué busca alcanzar. ¿Listo? Muy bien. Así que llegamos al problema jurídico. La pregunta es, ¿qué tipo de pregunta es el problema jurídico? ¿Cierto? El problema jurídico tiene algo bastante especial, muy, muy especial, y consiste en que tiene que ser un punto ponderado entre ambos extremos. ¿Listo? En este caso tenemos por una parte a la familia biológica y por otra parte a la familia de crianza. La tarea que nosotros deberíamos asumir en este momento es formular una pregunta que englobe estas dos condiciones. Y la primera situación es, ¿a quién le dedicamos la pregunta? ¿A la familia de crianza o a la familia biológica o a otra persona? Y esto es una regla fundamental para formular problemas jurídicos. Cuando usted va a formular un problema jurídico, generalmente en el derecho tenemos partes en pugna. ¿Listo? Por una parte tenemos al demandante, por otra al demandado, al accionante, al accionado, tenemos partes en pugna. Y el secreto del problema jurídico es formular el problema jurídico en torno a aquello que los une, ¿vale? Y no a ninguna parte en particular. Entonces, usted sí dice, la familia biológica de los Chica tiene derecho a quedarse con Sofía, está desconociendo en parte la situación de la familia de crianza. ¿Sí se dan cuenta o no? O si usted dice, la familia de crianza debería permanecer con el cuidado de Sofía, está desconociendo a la familia biológica. Así que la invitación siempre en este tipo de características es llegar, ¿qué? A formular el problema jurídico en torno al punto común que une a las partes en pugna. Y ya lo identificaron ahí bastante bien. El punto en común de ambos sujetos, en ese caso, el punto en común en este caso no es la biológica ni la
de crianza, porque si usted lo formula a uno o a otro, esto va a generar un desequilibrio. ¿Ubicados o no? Así que el punto es asegurar el elemento en común. Me preguntan, profe, ¿y esto depende de la jurisdicción? No. El problema jurídico en general, pues debe siempre formularse en un punto medio. De tal suerte que si usted quiere identificar el punto medio en este caso será Sofía, ¿cierto? Así que la pregunta no es, Sofía, no, la pregunta no es, ¿la familia de crianza debería quedarse con Sofía? ¿O la familia biológica debería quedarse con Sofía? No, la pregunta eventualmente podría girar en torno a Sofía. Sofía, una niña de 6 años, ¿sí? ¿Ubicados o no? Debería permanecer. ¿Listo? El verbo, me preguntan qué verbo utilizar. Pues un verbo que sea coherente, digamos, con la característica que se está haciendo así. Yo lo voy a intentar hacer lo más objetivo posible, pero Sofía, digamos, una menor de 6 años de edad, y usted narra un pequeño resumen de lo que sucedió en los sucesos en el problema jurídico. No es Sofía con quién tiene que quedarse. ¿Listo? Y no sería tampoco determinar a qué núcleo familiar debe quedarse Sofía. ¿Por qué no? Porque es en un objetivo. ¿Listo? O sea, no es en infinitivo. Determinar la patria potestad, no, porque ese sería en infinitivo. Es como una pregunta que tenga como sujeto principal Sofía. Entonces, Sofía, coma, una menor de 6 años, ¿listo? Coma, debería, y usted narra un poco el suceso o lo que sucedió en el caso. No sé si han visto los problemas de la Corte Constitucional, pero los problemas de la Corte Constitucional son párrafos completos. ¿Sí los han leído alguna vez? O sea, los problemas jurídicos son párrafos completos, porque lo que usted hace no solamente es decir con quién se tiene que quedar Sofía, no, sino que tiene que plantear el sujeto en común y plantear las partes en conflicto. Entonces, Sofía, una menor de 6 años, debe permanecer con la familia que la ha criado y con la cual ha generado vínculos afectivos, o tiene que retornar al seno de su hogar biológico encabezado por la familia chica. ¿Me entiende o no? De tal suerte que si usted tiene esas características en este punto en particular, ya tiene dos variantes para decir, Sofía permanecerá con la familia de crianza o retornará a su familia biológica. Y ahí ya tiene formulado perfectamente un problema jurídico. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Interesante o no? La pregunta es, como el problema jurídico tiene esos dos puntos o esos dos extremos, ¿qué tipo de pregunta es el problema jurídico? Ayúdenme en el chat. El problema jurídico tiene dos extremos, de tal suerte que ¿qué punto tiene el problema jurídico? ¿O qué tipo de pregunta es el problema jurídico? ¿Pregunta abierta? No, no es una pregunta abierta. Propiamente hablando como, ¿por qué Sofía debería permanecer? No, digamos, no es una pregunta como del todo abierta, una pregunta neutra, disyuntiva, puede ser bastante interesante, compuesta, punto ponderado, sí, enunciativa. Bueno, vamos a hacer esto aquí más fácil. ¿Listo? ¿Qué tipo de pregunta debería ser? Esa que tiene dos opciones de respuesta, dos polos para resolverse. Digan letras si quieren. La D, muy bien. La A. Muy bien. Muy bien, llegaron. Dicotómica.
una pregunta dicotómica, es decir, de dos polos de respuesta. En este caso, por ejemplo, estará la familia biológica por una parte y la familia de crianza por la otra. Todos alrededor de Sofía. ¿Queda claro? De Sofía. Sofía es aquel sujeto que articula a las personas en pugna. Y así es que debería estructurarse generalmente un problema jurídico, ¿vale? Un problema jurídico debería trabajar en torno a la formulación de una pregunta dicotómica. Una pregunta dicotómica que resume en gran parte los sucesos, que identifique un punto en común de las partes en pugna y ese punto en común de las partes en pugna asegure una pregunta objetiva, no viciada y no inclinada hacia ninguna parte de la balanza, ¿vale? Una pregunta dicotómica. Y muchas veces los problemas jurídicos que uno encuentra en muchas providencias son todo menos dicotómicas. Parecen preguntas argumentativas de investigación. ¿Por qué Sofía se quedó 6 años con sus papás de crianza? Y entonces uno dice, bueno, sí, es una pregunta de investigación, pero ¿y cómo va a solucionar el caso al final de las personas que están en pugna aquí? ¿Ubicados? No. Entonces, o unas más filosóficas, se solucionan a veces para resolver los casos. Entre una pregunta dicotómica y una pregunta disyuntiva, nada. Son sinónimos, pero me gusta decir dicotómica. ¿Listo? Pero bueno, muy bien, es más elegante, pero es lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Ahí ya estaría, digamos, esta particularidad que nosotros tenemos. Pero la idea no es formular problemas jurídicos así como tan abstractos y tan etéreos. El problema jurídico, alguna vez yo escuché a un profesor que decía que el problema jurídico es una pregunta abstracta general. ¿Listo? General y abstracta. Y eso es todo menos un problema jurídico. Esa puede ser una pregunta de investigación, un debate filosófico, bueno, lo que usted quiera, pero lo que necesitamos en este preciso instante son situaciones concretas a resolver puntualmente con partes en pugna con un elemento en común de manera objetiva. Y eso es lo que nos asegura todo. De tal suerte que ahora lo que nosotros deberíamos hacer para solucionar el problema jurídico es aprender, o no aprender, pues aplicar las normas jurídicas en orden. Considerando que provienen de un acto del problema, lo primero que vamos a ver son ¿qué? Las normas, pues escritas del Estado de Derecho, y luego ya muy después vemos si hay lugar a un acuerdo o no, pero pues en principio no será el contrato. Si fuera el negocio, el problema se solucionaría de una manera distinta. Entonces, si estuviese el problema en el negocio, lo primero que uno analiza es el contrato, y el contrato de manera subsidiaria a la ley o las normas constitucionales escritas, todo lo que usted quiera. Pero como en este caso el problema no está en el contrato, sino en un acto, o en el negocio, sino en un acto, uno tiene que ir entonces de una manera mucho más de lo general, de la norma general a lo particular, pasando por la Constitución, todas las normas constitucionales, la ley y muy al final eventualmente un acuerdo entre las partes. Doctor, dijo que para construir un problema jurídico, resumir sucesos, y debe tener un punto en común entre las partes y ser objetivo. También ser objetivo. ¿Listo? O sea, usted no podría decir en el problema jurídico, Sofía debe permanecer con su familia de crianza, que le ha dado amor, bienestar, ha estado al cuidado de ella, es los ojos de esa casa, o con los de biológicos que la abandonaron porque no fueron capaces de volver al pueblo, porque prefirieron su vida frente a la de la niña. ¿Ubicados? No, o sea, tiene que ser objetivo, pues exagerando un poco, pero esas formulaciones de los problemas jurídicos resultan a veces descontextualizadas o muy poco objetivas cuando usted privilegia, ¿listo?, su hipótesis más allá del desarrollo concreto que nosotros deberíamos tener para solucionar un caso. Y así es como terminamos la primera parte de la sesión de hoy. ¿Qué les va pareciendo? ¿Están interesados o no? ¿Qué les parece la hermenéutica constitucional? ¿No les parece que esto como que pues, soluciona muchos temas? A uno le permite cualificar, digamos, su ejercicio profesional, ¿vale? La hermenéutica constitucional es todo menos una cosa aislada en las nubes,
O sea, la hermenéutica constitucional es lo más aplicado que usted podría encontrar, lo más práctico que podría encontrar. La hermenéutica constitucional no es hablar por allá de lo que puede pasar y lo que no, no. Para eso hay otro tipo de escenarios, pero la hermenéutica constitucional de la cual estamos acá hablando es hermenéutica constitucional de la jurisdicción. Estos son tips muy importantes que le permiten a usted llegar a respuestas concretas y específicas más allá de simplemente aprenderse memoria escuelas y luego no saber cómo resolver un caso y terminar privilegiando su hipótesis versus la hipótesis de otro. ¿Listo? Siendo así, vamos a descansar 10 minuticos, ¿listo? Aprovechando ya que son las 7:30, es que 10:30, las 7:30, vamos a descansar 10 minuticos. Ahorita en 10 minuticos nos conectamos, vemos si alguien tiene alguna pregunta o duda y solucionamos preguntas sobre lo que venimos hablando hasta este momento y empezamos ya a ver cómo resolver el problema jurídico. Nos vemos entonces en 10 minutos, 7:40 nos volvemos a conectar y que estén muy bien. Descansen. Eso, me confirman si ya están por allí conectados, escuchándonos, nos pueden confirmar en el chat. Sí, nos dicen 2 personas, muy bien. Sí, muy bien, perfecto. Bien, ¿alguien más anda por allí presente? Sí, muy bien, perfecto. Qué bueno tener a tanta gente en tantas partes del país, ¿no? Aunque es algo problemático que me ha pasado últimamente como profe en estas metodologías virtuales, y es que, pues, ustedes lo conocen a uno, pero eventualmente uno se encuentra a la gente por allí en la calle o algo por el estilo y uno pasa a veces la vergüenza de no saber quién lo saluda. Así que si eventualmente algún día me ven, pues me dice, profe, yo fui su estudiante de tal parte, porque pues difícil saber o reconocerlos. Y eventualmente algún día nos podremos conocer entre tantos lugares del país en que están ustedes conectados aquí. Imagínense, están desde todas partes y sería una gran alegría poderse, imagínense, ir algún día hasta Chiriguaná, en el centro del Cesar, sería por demás apasionante, así que espero que algún día me inviten y así poder eventualmente conocer el mundo en el cual están inmersos de este ejercicio jurisdiccional. Pero bueno, Barranquilla, ya en Barranquilla estuve durante un buen tiempo trabajando con una universidad, Tunja también aquí cerquita, Cúcuta, no conozco Cúcuta, Purísima, Córdoba tampoco conozco, pero bueno, muy bien, tendremos la oportunidad de ver. En Manizales, Manizales quiero mucho porque allá hay una gran parte de mi familia, Pitalito, no he ido a Pitalito, Armenia sí, Florencia estuve hace poco, Valledupar, qué calor tan impresionante, pero por supuesto que, que muy, muy genial esta ciudad, Quebrada Negra, Pereira, ahí cerquita también a Manizales, pero más calientico. Pero bueno, muy bien, me encanta estar hoy en Barranca Bermeja, sí es calientísimo, Casanare, no he ido hace mucho a Casanare, Pasto, en fin. Ya que todos estamos aquí conectados, me encantaría, y dando estos minutos de espera mientras todos volvían y se reportaban su asistencia, me encantaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado hasta este momento, ya asegurando que todos nos conectamos desde diferentes perspectivas. ¿Alguien eventualmente tiene alguna pregunta, inquietud o algo por el estilo de lo que hemos hablado hasta acá? Digamos, a veces las preguntas de una persona pueden ser comunes para varios. ¿Listo? La solución al caso. Ya vamos a ver cómo llegamos a la solución al caso. Pero bueno, todavía no, vamos en la mitad de la solución. Si no tenemos preguntas, continuamos. Entonces, lo que empieza a suceder entonces es que eventualmente lo que empezamos a identificar en el caso es más que una respuesta específica al caso, es la valiosa oportunidad de desarrollar procesos de interpretación constitucional y conocer cómo es que se desarrolla un proceso de interpretación constitucional. Entonces, ya estamos hasta la formulación de nuestro problema jurídico de manera de pregunta dicotómica. Lo que debería suceder en este preciso instante, es que ya tenemos formulado el caso,
Ya pues, perdón, el caso no, el problema jurídico, habría que pasar a ver cómo jugar con las normas jurídicas para efectos de dar una respuesta concreta. Y esa interpretación de las normas que debería hacerse, pues debe seguir un orden más o menos lógico, ¿cierto? En la interpretación constitucional, lo primero que se debe tener en cuenta a partir de aquí es que la Constitución es un cuerpo normativo compuesto y muy complejo, ¿vale? La Constitución es todo menos un librito que se pueda resumir o cargar entre el bolsillo. ¿Queda claro? Digamos, las normas constitucionales son un cuerpo normativo muy complejo y lleno de ficciones en la consolidación del mismo. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, me pregunta Carol, comprendiendo que es interpretación constitucional, partimos que estamos en la construcción de un fallo de tutela, un fallo ordinario. Si bien estas reglas o estas dinámicas surgen de la construcción jurisprudencial, yo creo que es aplicable a cualquier área del derecho lo que hemos visto hasta este momento, porque es casi que la estructura metodológica para solucionar casos, ¿vale? Pero ahora ya vamos a entrar entonces en la discusión propia de las normas constitucionales, que es lo que estamos organizando. ¿Y todo el derecho se ha venido constitucionalizando? Se esperaría que sí, Tulio. Eventualmente se esperaría que todo se haya constitucionalizado, aunque en ocasiones pues vemos fallos y situaciones que obviamente demuestran que la Constitución es muy de papel y que no es considerada como válida. Pero lo importante es esto. Para eso, entonces tenemos que ir a ver que la Constitución es un cuerpo normativo bastante complejo. Generalmente la gente cree que la Constitución es un librito y en ese librito ya está resumido todo lo que usted pueda tener como válido o no válido, y eso es un pequeño error, porque la Constitución no es ese librito, no más. El librito es un marco, y la Constitución debe considerarse que es una norma marco, y esto es bastante importante tenerlo en cuenta, la norma marco. Y dentro de esa norma marco aparecen un sinfín de normas diferentes que se vienen construyendo día a día. ¿Por qué, profesor? Si la Constitución no fuera dinámica, como la Constitución, por ejemplo, de 1886, que la Constitución de 1886 era absolutamente formalista y se adscribía a la teoría del formalismo al 100%, y la Constitución estuvo igualitica durante casi 100 años, ¿listo? Y la gente se la aprendía de memoria y la repetía, pero la Constitución del 86 no tenía aplicabilidad práctica. ¿Listo? Rápidamente no tenía aplicabilidad práctica. Así que lo que nosotros empezamos a ver en el 91 es que la Constitución tiene que ser un cuerpo normativo compuesto. ¿Y compuesto por qué? Por diferentes pronunciamientos que se empiezan a dar todos los días. Y es bastante estresante para muchos abogados que son formalistas. Pero piensen esto, si esta es nuestra Constitución, parecería ser que a medida que avanza todos los días y el día a día, nosotros vamos a tomar eventualmente por acá, ¿cierto? Algunos pronunciamientos que empiezan a surgir cotidianamente y empiezan a nutrir la Constitución. Entonces, es como si la Constitución inicialmente fuera ese libro y con el tiempo le vamos metiendo información adicional al libro. ¿Vale? Entonces le metemos por aquí más información y más información y más información y más información y mucha más información, y tanta información y pronunciamientos tiene en sí misma la Constitución que será difícil cogerla con las manos, o sea, será muy complejo y difícil organizarlo porque hacen parte íntegra de esa Constitución muchos pronunciamientos y muchas normas, además de lo que consideramos necesariamente como Constitución. Y ahí es donde vamos a arrancar, por ejemplo, con el tema del bloque de constitucionalidad. Muchos saben, según lo que disponen por allá, no voy a mencionar artículos, que eso es un poco estresante, pero pues por allá el artículo 93 de la Constitución que habla del bloque de constitucionalidad y permite que hagan parte del bloque de constitucionalidad todos aquellos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. La pregunta es, ¿dónde está el bloque de constitucionalidad respecto de la Constitución? ¿Arriba, abajo, a un lado, al otro? Vamos a usar mi tablero.
Porque hay varias posibilidades. Si nosotros tenemos la tradicional pirámide de Kelsen, que muchas veces se ha problematizado, ¿listo? Esta línea no me gusta. Pero si tenemos la tradicional pirámide de Fuentes, ¿cierto? Se supondría que en la punta de esa pirámide está la Constitución Política del 91. Este tipo de preguntas han salido en varios exámenes. Varios exámenes han salido. Y la pregunta es, ¿el bloque de constitucionalidad dónde se ubica? Opción A, arriba de la Constitución. Opción B, debajo de la Constitución. Opción C, al lado de la Constitución. ¿Qué opinan? A, B o C. Súper interesante. Porque la respuesta no es ninguna de estas. Y ahí es cuando uno empieza a ver que realmente no sería pues ninguna de estas posibilidades de respuesta propiamente dichas. Porque es como si el bloque de constitucionalidad hiciera parte íntegra de la Constitución. O sea, el bloque de constitucionalidad no está arriba, ni abajo, ni al lado, está dentro de la Constitución. Igual de que lo que hablábamos de este libro. Como si nosotros metiéramos eso a la Constitución. Es la Constitución misma, como dice Víctor Hugo, muy bien. No es al mismo nivel por acá, es dentro de la Constitución, adentro de la Constitución. ¿Pero por qué razón? Esto generalmente ha tenido diferentes interpretaciones, las cuales vamos a ver. Aquellos que dicen que la Constitución, pues, o que el bloque de constitucionalidad está arriba, son aquellos que consideran muchas veces pues que las normas internacionales o que el derecho internacional está por encima de todos los sistemas jurídicos que nosotros pudiésemos considerar. Entonces, piensen que tenemos muchos sistemas jurídicos y estos sistemas jurídicos que tenemos por acá están supeditados al derecho internacional, ¿vale? A la ONU y todo esto. Y es una teoría que ha tomado relevancia en muchos países y existe en muchos países. De ahí que es lo que nosotros denominamos como el dualismo en derecho internacional. El dualismo en derecho internacional. ¿Qué es el dualismo? Que una cosa es el derecho internacional, que es supranacional, y otra, las normas que están debajo de él, ¿vale? Sin embargo, Colombia no es dualista para la interpretación del bloque de constitucionalidad. ¿Ven? Silencio por aquí. Listo. Entonces, como no es dualista, no podemos pensar que el bloque de constitucionalidad está por encima. ¿Listo? Entre otras cosas, porque ¿qué es lo que empieza a suceder con el bloque de constitucionalidad que nosotros tenemos? Muy puntual. Tenemos información, digamos, que la Constitución es la que autoriza a los tratados internacionales para ser parte del sistema jurídico colombiano. Y el que autoriza nunca puede estar por debajo del autorizado. ¿Vale? O sea, quien autoriza no está por debajo del autorizado. Y como el que autoriza no está por debajo del autorizado, aquí es cuando nosotros tenemos la imposibilidad que se ubique por encima. O sea que el dualismo, la teoría del dualismo, la teoría constitucional del derecho internacional del dualismo, no se aplica en Colombia. ¿Listo eso? ¿Clara esa primera explicación puntual que tenemos allí? Bien. La segunda. Profe, ¿y por qué no puede estar abajo? Muy puntual. Igual, si alguien quiere profundizar en esto, yo tengo un texto que les publiqué allí que se llama como el bloque de constitucionalidad versus el monismo impuro. Y hay un texto de bloque de constitucionalidad que les mandé que ahí también nos explica esto, pero lo vamos a repetir rápidamente. ¿El dualismo qué es? El dualismo considera que una cosa es el derecho internacional y otra cosa el derecho interno. Hay una dualidad, una división. De tal suerte que aquí estaría por encima el derecho internacional y debajo las normas internas. Pero nosotros no nos adherimos en caso de bloque de constitucionalidad al dualismo, ¿vale? No nos adherimos a él. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución que autoriza que ingrese la norma. Y como es el que la autoriza, el autorizado no puede estar por encima del que autoriza, ¿vale? Ese sería el dualismo en términos pues, muy prácticos. Luego, el B, ¿cierto? El B, que está por debajo, también sería problemático. ¿Por qué sería problemático? Porque, digamos, la Constitución le da al bloque de constitucionalidad precisamente esa categoría de bloque. De tal suerte, si es un bloque, quiere decir que tiene la misma fuerza constitucional de la Constitución.
¿me entienden? De tal suerte que no es una ley. O sea, un tratado de libre comercio, un TLC, puede estar al nivel de la ley, ¿listo? Porque es aprobado, saben ustedes, por una ley, y el TLC se ubica no en el rango constitucional, se ubica en el rango legal, ¿vale? Pero hace parte íntegra de la ley. ¿Recuerdan ustedes cómo se aprueba un tratado de libre comercio? ¿Es cierto? Pues tiene que aprobarse a través de una ley del Congreso de la República, ¿sí o no? ¿Ubicados? De tal suerte que se aprueba y se inserta en una ley. ¿Listo? Así que, digamos, el Tratado de Libre Comercio hace parte de una ley. Pero lo que pasa con el bloque de constitucionalidad es que no lo aprueba propiamente una ley en última instancia, sino que es una norma que lo autoriza o lo aprueba para aparecer, bueno, lo aprueba una ley, pero lo aprueba para hacer parte íntegra de ¿qué? De la Constitución. De tal suerte que no podemos mencionar que está debajo, como sería un TLC, sino que ¿qué? Está dentro de la Constitución. Si nosotros dijéramos eventualmente que está al mismo nivel y entonces ponemos y decimos, no, es que aquí está la Corte, la Constitución Política del 91 y aquí está el bloque de constitucionalidad, los tratados. Esto sería súper problemático. ¿Por qué razón? Porque tendríamos dos normas distintas, ¿vale? Dos normas superiores distintas. Entonces tendríamos dos normas de normas y sería problemático porque se supone que tenemos solo una norma de normas. Así que no puede estar por encima porque no aplicamos el dualismo, no puede estar por debajo porque no es de un nivel legal ni nada por el estilo, no puede estar al lado porque si estuviese al lado tendríamos dos normas de normas y se supone que tenemos una sola norma de normas. Por lo tanto, como tenemos una sola norma de normas, es que nosotros vamos a hablar que el bloque de constitucional se ubica al interior de la Constitución. ¿Cómo les parece eso? ¿Bien? ¿Claro? ¿Ya? ¿Facilísimo? Muy bien, excelente. Hace poco yo presenté un examen de la Nacional para el concurso de personero de Bogotá y ahí preguntaron eso casualmente, digamos puntualmente. Aprobé todo ese examen y todas esas dinámicas de la Corte, de la Universidad Nacional, y son preguntas muy comunes que se empiezan a determinar en este sentido. ¿Y por qué lo estamos viendo ahora en interpretación constitucional? Porque como ya, pues claro, ¿cómo responder si las opciones son A, B y C? Pues entiendan que la D era que estuviera C dentro, ¿cierto? Pues la D fue la que yo respondí después. Pero claro, digamos, tampoco deben creer que las respuestas o las preguntas son perfectas porque hay preguntas que anulan y por eso precisamente es que ustedes están repitiendo este examen. Pero bueno, siempre hay posibilidad de que haya unas preguntas mal hechas. Pero en cualquier caso, opción A arriba no, opción B abajo no, opción C al lado no, opción D dentro de la Constitución, ¿vale? Dentro de la Constitución. Sigamos entonces. Cuando tenemos esta dinámica en particular, la otra pregunta es, ¿qué también hace parte de la Constitución? Profe, ¿pero por qué vemos ahora Constitución? Ya me perdí si estábamos hablando del caso de Sofía. Ay, pues es muy importante porque ya que formulamos el problema jurídico, entonces ya tenemos nuestro problema jurídico formulado, este marcador ya nos sirve de usar otro. Como ya tenemos formulado nuestro problema jurídico, nuestra pregunta dicotómica, ¿cierto? El paso siguiente de la pregunta dicotómica, ¿cuál es? Ver cómo aplico las normas. Y lo primero que deberíamos hacer, pues, es ver constitucionalmente hablando si hay una norma para aplicar en este caso, ¿vale? En este caso, si nosotros vamos a la Constitución Política del 91, hay normas aplicables. Ahí nos habla de la familia como núcleo esencial de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales y vínculos jurídicos, por la voluntad responsable. Bueno, en fin, ahí vemos estas características, ubicados, ¿no? Y vemos que hace parte de esa Constitución todos los tratados internacionales que han tratado como derechos fundamentales y derechos humanos a la familia. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Con la lectura de la Constitución y los tratados ya podemos solucionar el caso de Sofía o no es tan clara la solución? Pues, ¿será que ya es suficiente para solucionar el caso? No. No es suficiente. No lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque precisamente el diseño de la Constitución está pensado como una norma marco, que no puede y no tiene la posibilidad, la Constitución del 91 no tiene la posibilidad de regular ni reglamentar todo lo que pasa en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la realidad en la cual se escribió la Constitución en el 91
es una realidad distinta a la realidad de hoy, así como una realidad distinta hace 50 años, ¿vale? Así que nosotros necesitamos, y el avance constitucional de nuestra Constitución del 91 que han adoptado muchos países y que han tomado referencia como el diseño que nosotros hemos hecho, es que necesitamos alguien, alguna autoridad que esté actualizando permanentemente la Constitución. Y probablemente en esa actualización permanente de la Constitución podamos encontrar la respuesta al caso. ¿Quién es ese sujeto tan relevante que se encarga de actualizar la Constitución? Ahí está, la Corte Constitucional colombiana. De tal suerte que si usted quisiese preguntarse cuál es la autoridad de mayor jerarquía normativa en este país, ¿cuál es? La Corte Constitucional. No es el presidente, no es el legislador, no es la Corte Suprema de Justicia, no es nada de eso. En tema normativo, la mayor autoridad, bien, constitucionalmente considerada es la Corte Constitucional. Porque lo que pasa es que, digamos, si bien la jurisprudencia casi siempre ha sido formulada como una fuente auxiliar del derecho, y en esto tengan mucho cuidado en ese examen de interpretación constitucional, ¿por qué? Porque si usted va y lee el artículo 230 de la Constitución, en el artículo 230 le van a sugerir que la Corte, pues que la jurisprudencia es fuente auxiliar. ¿Sí se acuerdan de eso que dice ahí? La jurisprudencia es fuente auxiliar. Y lo insisten un montón, ahí, en la misma Constitución. Esto hace parte del corazón formalista de quienes escribieron la Constitución, que creen que la jurisprudencia es fuente auxiliar. Pero ¿cuál es el sentido? Sí, intentan mandarla abajo, bien abajo, como a la doctrina, a un libro, bueno, lo que sea. Pero lo que empieza a pasar es que cuando usted interpreta la norma de una manera un poco más sistemática, es que eso en la jerarquía de fuentes no está por allá abajo en el inframundo, ¿no? Ni más faltaba. Es que el hecho, ¿listo? El hecho que la jurisprudencia, ¿listo?, sea una fuente auxiliar, depende es qué tipo de jurisprudencia. Entonces veamos aquí rápidamente el dibujo. Tenemos la Constitución Política del 91, por aquí podemos tener la ley y otras. ¿Cuál es el asunto? La Constitución Política del 91 podría ser una fuente auxiliar de la Constitución. Porque, perdón, la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional podría ser una fuente auxiliar de la Constitución. Sí, podría ser. Pero ¿eso qué implica? Que está interpretando la Constitución, ¿me entienden? Aquí está la Corte Constitucional. Por lo tanto, ¿está por encima de qué? De la ley o del legislador. ¿Ubicados o no? O sea, el legislador está por debajo de un juez, que sería la Corte Constitucional. Y sí, la Corte Suprema de Justicia interpreta ¿qué? La ley. Pero cuando la Corte Suprema de Justicia interpreta la ley, sus pronunciamientos pues están aquí de la mano de esto y dan un alcance a la ley. Por lo tanto, la pregunta sería, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿dónde se ubica respecto a la Constitución? ¿Arriba, al lado, abajo o adentro? También hace parte íntegra de la Constitución. Íntegra de la Constitución. Está adentro de la Constitución. Y es difícil entenderlo para alguien muy tradicional que se haya formado pronto en la Constitución del 86, porque en la Constitución del 86 eso era un exabrupto. O sea, pensar que un juez puede estar por encima de un legislador era un exabrupto, pero en la Constitución del 91 no. La Constitución del 91 está por encima, digamos, del legislador y tiene la posibilidad de decirle al legislador que sus normas son inconstitucionales y sacarlas del sistema jurídico. Sacarlas. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Si bien hace parte íntegra de la Constitución, la pregunta que surge ahora y que quiero que discutamos es ¿cuáles son las sentencias que hacen parte íntegra de la Constitución? Las sentencias C, las sentencias SU, las sentencias T, ¿cuáles son las que hacen parte íntegra de la Constitución? Las C, las SU, las T, todas. 2 de 3, 3 de 3.
SU y C, sentencia C, dicen por allí en el chat. C y SU, C, todas. Algunos solo C. En donde la Corte interpreta la Constitución, todas, muy bien. La C, perfecto. Entonces veamos a ver cómo es el tema. La ratio desciende de las T. Uy, ya vamos a ir para allá. La ratio desciende, muy bien. Entonces veamos a ver. Por ahí va. Ya argumenté bien. Las sentencias de la Corte Constitucional, nosotros tenemos que tener una claridad y es que todas tienen la vocación de ser parte de la Constitución, ¿vale? Todas tienen la vocación, ojo esa palabra, la vocación de ser parte de la Constitución. Y no tiene nada que ver con la ratio decidendi ni el obiter dicta, ojo con eso. No tiene nada que ver con ratio decidendi y obiter dicta, que eso es un asunto distinto. En primer lugar, es que sentencias tienen la posibilidad de ser parte íntegra de la Constitución, ¿vale? Y hay unas que van a la fija, a la fija. ¿Y cuáles son las que van a la fija? ¿Listo? A la fija. Hacen parte de la Constitución, como bien lo dicen, y creo que todos tienen acuerdo con eso, la C. Las sentencias C van a la fija, porque es un análisis general y abstracto. ¿Listo? Va a la fija ese análisis general y abstracto. Pero la SU y la T no van tan a la fija. Profesor, ¿cómo así tan raro, tan extraño? La SU va más a la fija que la T. Ay, profesor, ¿de qué habla? Ya me perdí. ¿Están conectados con el debate que estamos desarrollando? ¿Alguien no tiene idea de qué está hablando? ¿Sí? ¿Conectados más o menos? Confirmen ahí, sí. Bueno, muy bien, perfecto. Ay, gracias. Ya, muy bien, perfecto. Me gusta eso. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver es que la C va a la fija porque es un análisis general y abstracto. Y la C es la materialización máxima, que la Corte Constitucional está por encima del legislador. Porque en la C, la Corte Constitucional asume la posibilidad de analizar las normas y determinar cuáles sí, cuáles no deben ser parte del ordenamiento del sistema jurídico. Y a veces la gente pregunta, no, o dice, es que la Corte Constitucional legisla y no hay nada más equivocado que decir eso. La Corte Constitucional no legisla, porque si legislara es bajarse de la jerarquía en la cual está ubicada. O sea, la Corte Constitucional no quiere hacer leyes. O sea, la Corte Constitucional está superior a la ley. Su objetivo no es estar aquí abajo, ¿no? ¿Quién dijo eso? No, su intención no es estar aquí. Su intención es estar acá. Y por lo tanto no legisla, interpreta la Constitución y la interpretación constitucional lo que hace es que puede contradecir la ley, pero no legisla. Hablar de esa legislación de la Corte es como lo más formalista y desactualizado que uno podría escuchar. Pero bueno, la C, entonces, como es un análisis general y abstracto de esta ley, va a incidir de manera directa en el asunto, ¿vale? Pero la pregunta sería en este caso, ¿el caso de Sofía será que ha sido analizado esa de la familia de crianza por alguna sentencia C, por alguna sentencia de constitucionalidad C? ¿Será que lo ha analizado a veces la Corte ahí? ¿Será que encontramos la respuesta en alguna C? No. Las familias de crianza no es una cuestión de la sentencia C, pero sí hacen parte de la Constitución, ¿vale? Pero no en una C. No hay una C que hable propiamente de las familias de crianza o que cree las familias de crianza. Ni siquiera una SU. Es muy extraño. Las familias de crianza empiezan a crearse a través de una T. Profesor, un momento. ¿Qué quiere decir esto? La SU y la T también pueden hacer parte íntegra de la Constitución. Pero respecto de ¿qué? De lo general y abstracto. Lo que en derecho constitucional se denominan las subreglas. Voy a ponerlo en el chat. Subreglas. Subreglas. Esperen un momentico, Alexander, y ya le aclaro eso. Un momentico. Las T son efectos interpartes, sí. Pero lo que usted tiene que identificar es qué parte de las T no es interpartes. ¿Listo? Y eso no es la ratio ni nada, son las subreglas. Y entonces, si usted se da cuenta, la SU soluciona casos concretos, pero unificados. Y la T soluciona un caso concreto no unificado.
Pero si usted se da cuenta, es que la sentencia SU y T tienen mucha información, ¿vale? Hay unas partes de la SU y la T que describen los casos concretos, ¿vale? Y entonces, si describen los casos concretos, eso es lo que no hace parte de la Constitución. Pero para tomar las decisiones, la Corte Constitucional incluye subreglas constitucionales en las cuales puede incluso crear instituciones jurídicas a través de las T. ¿Cómo así, profesor? Vamos a analizar el caso de Sofía de las familias de crianza. La primera sentencia de las familias de crianza, ¿qué parte siendo general no había sido debatida en la sentencia C? No, en la sentencia C es general, así que la sentencia C entra toda completica, porque pues es un análisis general y abstracto, la C. Pero el problema está en las SU y en las T, o sea, las sentencias de unificación y las sentencias de tutela. ¿Por qué? Porque si bien hay unas secciones que son interpartes, no todas las sentencias son interpartes, ¿listo? O sea, hay unas secciones interpartes, pero no toda la sentencia es interpartes. ¿Eso va hasta ahí? Hay unas partes que son generales y abstractas, crean instituciones jurídicas, generan precedentes de obligatorio cumplimiento e incluso solucionan el caso de Sofía. La primera sentencia de las familias de crianza creo que es la T292 del 2004. ¿Listo? T292 del 2004. De una niña muy parecida, pues no muy parecida al caso de Sofía. Es como de una niña que piense que trabaja, ¿listo? Una señora trabaja en una casa de familia y abandona a su hija en esa casa de familia porque no tiene cómo mantenerla. Se va a probar suerte en otro país y entonces se va, no sé, a otro país, prueba suerte, le va muy bien, tiene mucho dinero y a los 10 años regresa. Y entonces a los 10 años regresa y le dice a esa familia donde ella trabaja, oigan, denme a mi niña que dejé aquí a cuidar hace 10 años. Y entonces la Corte Constitucional dice, un momento, usted la dejó ahí, se fue, esta gente tomó la niña, la crió y ahora ya la reconoce como su familia y no porque usted ahora tenga plata se la va a llevar. Y la Corte Constitucional analizando este caso concreto, un caso particular y concreto, ¿listo? Narra el caso, da todas unas consideraciones generales y abstractas y soluciona el caso. Pero, ¿qué es lo importante en esta situación en particular? El análisis general y abstracto de la sentencia T. ¿Ubicados o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional en una sentencia de tutela puede crear instituciones jurídicas que hacen parte íntegra de la Constitución. Y así lo hizo en el caso de Sofía de las familias de crianza. En sentencias T, muy reiteradas, empezó a crear familias de crianza. Y las familias de crianza no están enunciadas en el texto constitucional, no estaban enunciadas propiamente en un texto de rango legal, estaban enunciadas única y exclusivamente en sentencias de tutela, interpartes. Pero el debate es, y entonces, ¿esa familia de crianza hace o no hace parte íntegra de la Constitución? Y la respuesta es sí o no. Sí, muy bien. ¿Por qué razón sí? Porque hace parte de la sección de la sentencia que es general y abstracta. ¿Qué opinan? ¿Claro? ¿Sí lo ven? O sea, todas tienen la vocación de hacer parte. Sentencia C de constitucionalidad, SU de unificación, T de tutela. La palabra vocación es muy importante, es una palabra incluso que se utiliza en derecho civil en sucesiones, es la vocación de hacer parte, pero el hecho de que sea la vocación, pues tiene algunos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Uno, que va a entrar la parte que es general y abstracta. ¿Chévere o no? ¿Ubicados? ¡Listo! Siendo así, si ya lo entendemos, esta parte en particular, esta situación, el asunto es, ¿qué es eso de la ratio decidendi y el obiter dicta, profesor? ¿Una sentencia nace con un ratio decidendi y un obiter dicta? O sea, fijo, hoy la Corte Constitucional promulgó o profirió un montón de sentencias. No sé, algunas sentencias profirió hoy.
¿Esas sentencias que profirió hoy ya nacieron con ratio decidente y obiter dicta? No. No. No nacieron, esas sentencias no nacieron ya con ratio decidente y obiter dicta, no. Pero sí nacieron haciendo parte de la Constitución. Y profesor, esto está como súper descabellado. ¿Qué diferencia hay con las subreglas que se formulan de manera general y abstracta en una sentencia? ¿Listo? Las subreglas que se formulan de manera general y abstracta en una sentencia. ¿Qué diferencia hay con la ratio decidente y el obiter dicta? Vamos a explicar esto un poquito más fácil. ¿Qué es lo que empieza a suceder? La Corte tiene una labor bastante interesante y es consolidar un precedente, ¿cierto? Un precedente, lo consolida. Entonces, en torno a un problema jurídico, pongamos por acá, tenemos aquí un problema jurídico. Ahí se ve mi tablero, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Yo amo el tablero, es que odio las presentaciones. Pero eso es como un tema muy personal de pedagogo. Porque cuando el profesor presenta una presentación o hace una presentación, no puede estar pendiente de los comentarios ni nada por el estilo, sino que el profesor tiene que echar todo el cuento de su presentación y al final ahí sí los comentarios y la gente queda con un montón de dudas. Por eso es más fácil como ir haciendo un poquito más dinámico. Entonces, el problema jurídico tiene respuesta sí, respuesta no, pongamos, tiene dos polos. Y lo que empieza a hacer la Constitución es empezar, la Corte Constitucional, perdón, es empezar a proferir sentencias. Entonces aquí profiere una sentencia del 98 sobre un tema en particular. Luego profiere una sentencia del 2000. Luego profiere una sentencia en el 2002. Luego una sentencia en el 2003. Y va armando su precedente, ¿cierto? En el 2007. Y lo va armando. Entonces inicialmente dijo esto, luego dijo esto, luego hizo acá, luego lo matizó. Y va armando su precedente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nace una sentencia, o sea, aparece una sentencia, como en este caso, la sentencia va a ser parte íntegra de la Constitución. ¿Listo? Va a ser parte íntegra de la Constitución. Apenas nace la sentencia, apenas se profiere la sentencia, hace parte de la Constitución. Si es C, pues todas. Si es SU o T, las reglas generales y abstractas que se van a considerar, ¿qué? Subreglas. ¿Listo? C, S, U, T. Sus subreglas hacen parte de la Constitución. ¿Qué es el obiter dicta y la ratio decidendi? Eso se ve en función de las próximas sentencias. Entonces, veamos. Les voy a hacer aquí el ejercicio fácil. Piense que la sentencia del 98 habla del tema A, del tema B y del tema C. ¿Listo? Borremos aquí la sentencia. Luego, la sentencia del 2000 va a retomar el tema A, no va a retomar el tema B y no va a retomar el tema C, sino que va a crear el tema D y el tema E. Tanto la sentencia del 98 como del 2000 hacen parte de la Constitución. Pero, ¿cuál se va a constituir en la ratio decidendi? ¿Cuál tema? ¿El A, el B o el C? El A. La ratio decidendi se da porque una sentencia posterior la citó. ¿Sí lo ven o no? Y como una sentencia posterior la citó, eso es el precedente, es el que configura, el precedente es el que va a configurar la existencia de la ratio decidendi. Una sentencia no nace con ratio decidendi, una sentencia nace haciendo parte de la Constitución. Pero la ratio decidendi no es que hace parte o no de la Constitución, no, sino que empieza a ser relevante en los pronunciamientos constitucionales. Luego, en el 2003, van a volver a citar la A, van a citar ahora el tema E y van a citar el tema F. ¿Qué es el tema? De la sentencia del 98 sigue siendo parte de la ratio la A, ¿sí se dan cuenta? La sentencia del 2000 hace parte de la ratio la E. Y la F es un tema nuevo, que sin ninguna sentencia posterior citar este tema F queda como un obiter, pero no un obiter que no sea importante, es importante para haber resuelto ese caso del 2003, pero no es importante para las sentencias futuras.
¿Queda claro o no? Nosotros a veces pensamos que el obiter es como, dicho sea de paso, una cosa ahí que sin importancia. No, es importante, pero es importante única y exclusivamente para la sentencia del 98. ¿Ubicados? ¿Bien? ¿Claro? Repitemos. Sigamos, claro. Veamos. Es que este tema es complejo, o sea, yo creo que es el tema más difícil de todos de la ratio y el obiter, porque pues uno no tiene como mucho sentido, ¿vale? Entonces veamos. Una sentencia nace con subreglas. ¿Queda claro? O sea, nace con reglas generales y abstractas. Si nace con reglas generales y abstractas, quiere decir que esas reglas generales y abstractas hacen parte íntegra de la Constitución. Hasta ahí bien. Claro. Apenas nace, hace parte de la Constitución. Lo que es general y abstracto. No el caso específico de la tutela, pero sí lo general y abstracto de cualquier sentencia. De la sentencia C, de la sentencia SU y de la sentencia T. Todos los contenidos generales y abstractos, todos los contenidos generales y abstractos van a ser parte de la Constitución. De todas las sentencias. Hasta ahí vamos bien. Bien. Luego, lo que nosotros tenemos es que hay unas sentencias que van luego a citar unas sentencias anteriores. Si bien lo general y abstracto del 98 ya hace parte íntegra de la Constitución, el precedente, que es un tema distinto, el precedente va a crear unas categorías que son la ratio decidendi y la obiter dicta. ¿Qué significa eso de la ratio decidendi y la obiter dicta? Veamos. La sentencia del 98, para solucionar ese caso, necesito usar los temas A, el tema B y el tema C. ¿Los tres temas fueron importantes para solucionar el caso del 98 o no? Sí, muy importantes. Los necesitaba la Corte para solucionar el caso del 98. Los necesitaba. Todos. Pero cuando aparece la siguiente sentencia, la sentencia del 2000, ¿sí la ven o no? La A es el único tema que necesita ella de la sentencia anterior para solucionarlo, porque el D y el D son temas distintos. ¿Sí lo ven o no? La es el único tema que ella necesita para solucionarlo, el único. Por lo tanto, esta sentencia del 2000 vuelve ratio decidendi la A. Y desde la perspectiva de la del 2000, lo B y lo C no es importante, o sea, es obiter dicta, pero no es importante para la sentencia del 2000. ¿Pero era importante para la sentencia del 98? No, claro, profesor. Por lo tanto, para la sentencia del 2000, lo A era ratio decidendi, lo B y lo C era obiter dicta. ¿Ubicados o no? ¿Sí? ¿Clarísimo? Facilísimo. Ya. Pero tanto el tema A como el B, como el C, como el D, como el E hacen parte de la Constitución. Todos hacen parte de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia? Que para la sentencia del 2000, el tema A es ratio decidendi y para la sentencia del 2000, el B y el C es obiter dicta. Y para la sentencia del 2003, el tema A sigue siendo ratio decidendi y el tema E sigue siendo parte del ratio decidendi. Y el tema F es un tema nuevo para ella, que se convertirá en ratio decidendi eventualmente para una sentencia posterior. De tal suerte que ningún contenido de ninguna sentencia de la Corte nace siendo ratio u obiter. No, eso no nace así. Nace siendo subreglas que hacen parte de la Constitución. Subreglas que hacen parte de la Constitución. Todas hacen parte de la Constitución. Pero en el momento en que una norma posterior necesita de ello, ¿listo? Necesita de un tema para solucionar el siguiente, ese tema se convierte en ratio, es para la sentencia posterior. ¿Qué tal eso tan loco? Porque les acabo de explicar como en 10 minutos lo que no entiende casi ningún constitucionalista. ¿Ubicados? Bien. Por eso lo que me preguntan es que la Corte cambia sus precedentes. Obvio.
que cambia sus precedentes. ¿Por qué la Corte cambia sus precedentes? Pues porque puede que en la sentencia posterior ya no necesite ni el A, ni el B, ni el C, sino que ahora necesita otra dinámica. El mundo ya está en otra parte, ¿listo? Ya está en otro planeta. Imagínense, lo del 98 ya no es lo del 2001, así que la Corte tendrá la posibilidad de cambiar sus precedentes, de tal suerte que la ratio deja de ser esta ratio, ¿listo? Ya se aparta de su precedente y le da otro sentido a la realidad constitucional en la misma jurisprudencia. ¿Ubicados? ¿Listo? ¿Bien? Exactamente. Lo complejo, como dice Lina Mejía, en efecto, lo complejo es encontrar el sentido, ¿listo? El sentido de la construcción de la línea jurisprudencial. Pero eso es lo que vamos a ver mañana en nuestro curso. Cómo construir la línea jurisprudencial y cómo interpretarla desde las escuelas del derecho. Por lo pronto, nosotros lo que vamos a hacer es solucionar el caso de Sofía antes de irnos. Porque ya entendimos que debe quedar claro hoy. Debe quedar claro cómo entender un caso, ¿listo? Cuando entendemos un caso, entonces la formulación de las hipótesis, que no son lo mismo a la respuesta final, esa hipótesis que no es lo mismo a la respuesta final tiene que mediarse a través de la formulación de unos sucesos que son, ¿qué? Digamos, objetivos, completos, digamos, equilibrados para ambas partes, y que al identificar el suceso que contiene el problema, podemos formular una pregunta dicotómica, en la cual no se privilegia a ninguna de las partes, sino que se privilegie a un asunto en particular. ¿Ubicados o no? Cuando ya tenemos el problema jurídico, necesitamos entender cómo aplicar las normas. Y para aplicar las normas, lo primero que debemos hacer es entender la Constitución, porque estamos en hermenéutica constitucional, como un entramado normativo complejo, del cual hacen parte tanto el bloque de constitucionalidad como las sentencias de la Corte Constitucional. Las sentencias C hacen parte de la Constitución y las sentencias S, U y T hacen parte de todas las sentencias, todas tienen la vocación de hacer parte, pero ingresan son ¿qué? Las subreglas de estas sentencias, las subreglas. Y toda sentencia, todas las subreglas de una sentencia apenas es proferida, hace parte de la Constitución, pero se hará ratio decidendi u obiter dicta es en relación con las sentencias posteriores que aborden temas similares. Porque cuando un tema posterior aborda un tema similar y cita el tema anterior, para esa sentencia es ratio. ¿Listo? Pero igual esas subreglas ya hacen parte de la Constitución. El tema de Sofía, en los últimos 3 minutos que nos quedan, tiene una descorazonada noticia que les voy a contar. La Corte Constitucional en ninguna sentencia, ha solucionado un caso igual al de Sofía. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así que no ha solucionado ningún caso igual al de Sofía? Ningún. Porque la Corte Constitucional nunca ha solucionado un caso en el cual haya una presunta causa ilícita de la familia de crianza. ¿Listo? O sea, no hay ninguna sentencia que solucione un caso de causa ilícita en la familia de crianza. Es que aquí la niña no generó vínculos afectivos de la nada. Es que aquí la niña generó vínculos afectivos en virtud de un incumplimiento contractual, de un comportamiento medio sospechoso de la familia de crianza, con un montón de comportamientos que parecen medio de mala fe. ¿Sí lo recuerdan? Que decía la señora como, me cortaron el teléfono, no podía hacer nada. ¿Sí lo recuerda? Y entonces ahí es cuando uno dice, no hay respuesta directa de la Corte Constitucional. Eso, se voló, o sea, se fue. ¿Y qué es lo peor que usted podría hacer en este caso? Lo peor. Aplicar una sentencia de la Corte Constitucional de manera inmediata. La Corte Constitucional en todas sus sentencias ha protegido ¿a qué? A la familia de crianza. ¿Ubicados o no? En todas las sentencias ha protegido a la familia de crianza. En todas.
pero porque no hay causas ilícitas y no hay una mala fe evidente. ¿Queda claro? No hay una clara situación concreta. Por lo tanto, lo que usted debería hacer en un caso como estos es interpretar el derecho para crear derecho y no solamente repetirlo. Crear derecho constitucional. Y mañana toda nuestra clase será en torno a crear derecho en el marco de los precedentes de la Constitución. Así que lamento decirles que el caso de Sofía no tiene respuesta exacta, sino que cada cual tendrá que aprender a crear derecho para ese caso, y de eso nos ocuparemos en la clase de mañana. ¡Ay! Son las 8:30 en punto, ¿no les parece maravilloso? Siendo así, mañana, ¿qué vamos a hacer? Al comienzo de la clase de mañana, esto es como cuando uno acaba un capítulo de una serie, y bueno, en el próximo capítulo vamos a empezar primero hablando de las características concretas de cómo se crea derecho. Y vamos a utilizar otro caso, ya después, cuando superemos el de Sofía, otro caso, que creo que vamos a usar parejas del mismo sexo o algo por el estilo, para ver entonces cómo es la típica creación del derecho. Por hoy no los molestaré más. Mastique el tema, analice el tema y mañana, apenas arranquemos, empezamos a solucionar todas las dudas, porque esas dudas son las que en el derecho constitucional permiten alejarse del formalismo históricamente considerado de repetir la ley de manera silogística y llegar a materializarla desde y para realidades concretas. Nos vemos el día de mañana. Y mañana a las 6 arrancaremos. Profe, una preguntita, profe. No se profe, una pregunta. Hoy no vamos a hacer preguntas, no porque sea odioso, sino porque cada cual necesita, en este momento necesita analizar muchos temas desde su experticia, desde sus preconceptos. Analícenlos, piénsenlos, medítenlos y mañana, entre todos, vemos qué dudas les surgieron conjuntamente. Mastíquelo y mañana lo vemos. Cualquier cosa me cuentan. Es más, y si quieren, si alguien, me pueden agregar hasta a Instagram o seguirme en mis redes sociales, lo que sea, y allí podremos estar bastante ubicados. Que estén muy bien y nos vemos mañana a las 6. Buena noche para todos y que repasen o mediten estos temas para arrancar mañana con las preguntas. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, doctor Perilla. Muchas gracias a todos. Feliz noche.